grupo operativo es un conjunto de empresas, de productores y de operadores del sector agroalimentario que se unen para desarrollar un proyecto de innovación. El grupo operativo, que está compuesto por 6 empresas, productoras y exportadoras de cultivos hortícolas de la región de Murcia, que son Murciana Vegetales, Bonduel, Agromediterránea, Intercrop, Grupo CFM y GS, por una entidad asociativa, ProExport, que es la Asociación de Productores y Exportadores de la región de Murcia, y un centro de innovación, que en este caso es la UPCT, la Universidad Politécnica de Cartagena, que lleva a cabo lo que es los ensayos a nivel experimental de desarrollo del proyecto. Los proyectos de innovación desarrollados por los grupos operativos dentro de la medida 16.1 del Programa de Desarrollo Rural de la región de Murcia cuentan con una ayuda financiera del 100% sobre el gasto financiable. Los fondos que financian estas actividades de innovación dentro del Programa de Desarrollo Rural de la región de Murcia vienen el 63% del Fondo Europeo de Ayuda al Desarrollo Rural y el 37% de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. El Grupo CFM participa en todos estos tipos de proyectos para tener una agricultura mucho más sostenible en el tiempo y mejorar nuestras técnicas de cultivo y en todos los procesos. Desde nuestra empresa Bonduel Fresh estamos trabajando en la zona del campo de Cartagena desde hace 20 años y tenemos el máximo interés en poder utilizar técnicas que nos permitan mejorar la eficiencia de los abonados nitrogenados que estamos utilizando en fertirrigación. Hay que incrementar la eficiencia en el uso de nutrientes, sobre todo de nitrógeno, para intentar evitar la percolación, la lixiviación en profundidad del nitrógeno que aportamos a los cultivos. Ese es el objetivo principal que tiene el Grupo Operativo de Nutrición Vegetal Sostenible, que junto con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Politécnica de Cartagena estamos llevando a cabo en diversos cultivos hortícolas durante estos 2 últimos años. Como decía, es incrementar la eficiencia en el uso de nutrientes, sobre todo de nitrógeno de forma nítrica, a través del uso de inhibidores y también, por supuesto, a través de la sensorización, a través del control del estado hídrico del suelo, no permitiendo una lixiviación por debajo de la zona de 30 centímetros donde está la parte de arriba donde se encuentra el sistema radicular, o sea, evitando esa percolación en profundidad, como decía anteriormente, y evitando la contaminación de acuíferos. El objetivo era poner en uso los inhibidores de la nitrificación para controlar el nitrógeno en suelo, reducir pérdidas de nitrógeno a la atmósfera y reducir los lixiviados de nitratos a capas profundas en el suelo. El proyecto consiste en combinar 2 técnicas. Por un lado tenemos la fertirrigación, ampliamente extendida en la región de Murcia, y por otro lado tenemos la técnica del uso de inhibidores de la nitrificación en los fertilizantes nitrogenados que se utilizan. Estas 2 técnicas pueden permitir mejorar la eficiencia de la fertilización, pero necesitan modificar los parámetros de fertilización que se utilizan actualmente en los cultivos. La fertirrigación es la técnica en la cual se usa de forma combinada agua y fertilizante a través del sistema de riego. Y con esta técnica lo que pretendemos es poner fertilizante a disposición de la planta en el momento exacto en el que ésta lo necesita. Y por otro lado, con los inhibidores de la nitrificación, son sustancias que inhiben la oxidación biológica del nitrógeno amoniacal en nitrato, es decir, retardan el proceso de nitrificación en el suelo. Y con esta técnica lo que se pretende es poner durante más tiempo el fertilizante a disposición del cultivo. El objetivo de la combinación de estas 2 técnicas es mejorar la eficiencia en el proceso de fertilización y minimizar la lixiviación de los nitratos en la agua subterránea. Principalmente nosotros estábamos encargados de la ejecución de los ensayos en condiciones experimentales, que estos ensayos en el marco del Grupo Operativo de Nutrición Vegetal Sostenible se pueden resumir en varios hitos en la investigación que nosotros realizamos. Primero evaluamos el efecto de los inhibidores de la nitrificación sobre la producción y el rendimiento del cultivo y comparamos 2 inhibidores, en este caso el DMPP y el DCD. Posteriormente decidimos probar distintas estrategias de fertilización nitrogenada
mediante distintas dosis restrictivas para establecer valores umbrales en la fertilización de los cultivos típicos de la zona de Cartagena. Y ya el tercer hito sería todos estos resultados obtenidos en condiciones experimentales, llevarlos a condiciones comerciales, donde trabajamos con lechuga, apio, brócoli, espinaca y otro tipo de lechuga con la empresa y colaboradores del grupo operativo. Y para evaluar estos tratamientos hemos instalado diferentes sensores multinivel que evalúan la profundidad de 0 a 60 centímetros para ver hasta dónde llega el agua, de manera que nosotros podamos aplicar una fertilización para mantener una humedad en la profundidad en la que se encuentran las raíces. Y aparte tenemos puestas diferentes zonas de succión para extraer la solución suelo y ver el nitrato hasta donde, en este caso la fertilización, nitrógeno en este caso, hasta qué profundidad ha llegado. Aparte también hemos evaluado también medidas puntuales para ver la respiración, la fotosíntesis, la conductancia automática, para ver si el efecto del inhibidor y las diferentes dosis pues tiene algún efecto en el crecimiento vegetativo. Y luego por último también hemos volado con dron en el que van alojadas cámaras multiespectral y térmicas para ver si también con ese indicador pues podemos ver algún efecto de los inhibidores o las diferentes dosis de fertilización. Y entre otras medidas que os han explicado mis compañeros, estamos valorando todas las estrategias de fertilización con la emisión de los gases de efecto invernadero del suelo. El diseño experimental del proyecto estaba formado por, primero, una fase experimental que se desarrolló en la finca Tomás Ferro, allí en La Palma, en Cartagena, y con los resultados preliminares que se obtuvieron de esos ensayos se han elaborado unas pautas, unas normas de fertilización que son las que se han ensayado en cada uno de los miembros productores que constituye el grupo operativo. En nuestra finca, que está localizada en la zona de La Puebla, en Cartagena, hemos dedicado una de nuestras parcelas a hacer un ensayo utilizando abonos con inhibidores de la nitrificación y lo hemos comparado con un abono sulfato amónico sin inhibidor. La conclusión a la que nosotros hemos llegado en campo, que todavía estamos esperando el resultado exacto de los pesos, del rendimiento que hemos tenido por hectárea, sería que es muy comparable tanto la fertilización con inhibidores como sin inhibidores y que efectivamente no hay ninguna merma ni a nivel de producción y al contrario, hemos tenido un periodo muy lluvioso desde mitad de marzo, final de marzo hasta final de abril. Y en ese periodo donde la producción en la zona de hortícolas intensivas del campo de Cartagena tenemos un riesgo de lavado de los nitratos, lo que hace el inhibidor es que inhibe la transformación de nitrógeno en forma amoniacal a nitrógeno en forma de nitrato, que es el que tiene el riesgo de lisiviar, de lavarse y por tanto de ocasionar una contaminación. Y en este ensayo lo primero que hemos hecho ha sido que para el cultivo que tenemos en la finca, que es lechuga, el cálculo de las unidades fertilizantes de nitrógeno que tenemos que aplicar. Para eso hemos utilizado una herramienta que está a disposición de cualquier técnico en la región de Murcia, que es el cálculo del balance de nitrógeno. La cantidad máxima de unidades fertilizantes que podíamos aplicar al cultivo era de 15 unidades fertilizantes de nitrógeno, en base a los análisis de estiércol, de agua de riego y de suelo que tenemos en esa parcela de cultivo. Y ver que con esta seguridad que nos da que los aportes de abonado nitrogenado con DMPP van a evitar el lavado y la lisiviación de nitratos, pues podemos optimizar el aporte de unidades fertilizantes que hemos calculado en ese balance de nitrógeno. Lo que hemos hecho es que los estudios que ellos estaban realizando de sus instalaciones los hemos extrapolado a una de nuestras parcelas de agromediterránea para ver los resultados de estos abonos pues a una superficie mayor. En esta parcela en concreto de brócoli lo que hemos hecho es hacer 6 tesis diferentes. Hemos partido inicialmente de unos análisis de agua y de suelo y hemos calculado las unidades de nitrógeno que podemos aportar según el Ministerio. A partir de ahí hemos dividido el riego. Hemos utilizado abonos convencionales, otros abonos con inhibidores de nitrógeno, con
liberación lenta del nitrógeno, y luego las dos últimas tesis, de las 6 que tenemos en el cultivo, son con una aplicación de 75% del nitrógeno aportados en respecto a las otras tesis. Estamos en una de las fincas del Grupo GES España, concretamente en Bernal, como veis en un cultivo de apio, y en esta parcela se han realizado los ensayos de nitrificación dentro del Grupo de Nutrición Vegetal Sostenible, del Grupo NUVE, ¿vale? Y aquí se han realizado 4 tratamientos en base a la fertilización nitrogenada, 3 de ellos con inhibidores de la nitrificación y con cantidades de nitrógeno propuestas por la Universidad Politécnica de Cartagena. Bien, esos 3 tratamientos llevan cantidades diferentes de nitrógeno. El primero de ellos con 108 unidades fertilizantes, un segundo tratamiento que tendría una reducción del 30% con respecto a esas unidades, y un tercer tratamiento que llevaría una reducción del 50%. Además, también se ha realizado un cuarto tratamiento al que podemos denominar de referencia, que no es más que la fertilización nitrogenada convencional que se hace en la empresa en base al balance de nitrógeno. Nosotros hemos trabajado sobre espinaca, sobre que el cultivo en el que la empresa es especialista. Hemos hecho 3 ensayos, uno de ellos con diferentes dosis de abonado. La dosis de abonado que hemos incorporado es 300 kilos por hectárea de nuestro abonado normal, estándar, 400 y 500 kilos por hectárea, que sería nuestra aplicación normal para cumplir las necesidades de nuestra producción final. Con esa dosis de 500 kilos por hectárea deberíamos aportar a final de ciclo un poquito de apoyo de nitrógeno, porque este abonado lleva inhibidor, el MPP, y en un ciclo largo como es el de invierno, donde hemos realizado el ensayo, no llegaría a terminar el ciclo con la necesidad que tiene la espinaca en su máximo crecimiento. Lo que hemos intentado con las otras dosis más bajas es comprobar si esa dosis de 500 kilogramos por hectárea está bien calculada o no. Básicamente lo que hicimos fue comparar unos testigos control con el plan de fertilización convencional sin inhibidores de la nitrificación, y se compararon con unos test en los que se utilizaron fertilizantes con inhibidores de la nitrificación, aportando el mismo porcentaje de unidades fertilizantes de nitrógeno que el testigo control, y además se hicieron otros test en los que se realizó una reducción importante de la fertilización nitrogenada con respecto al control, y el uso de inhibidores de la nitrificación también. Aquí en Finca Martín se está llevando a cabo un ensayo con el grupo operativo NUVES, en el que se está poniendo de manifiesto, ahora mismo que estamos a mitad de ciclo de cultivo, que con una reducción del 25% de las necesidades nutricionales de nitrógeno llevamos un desarrollo de cultivo bastante normal, y eso de momento se está consiguiendo gracias a que estamos compensando ese 25% de menos unidades fertilizantes de nitrógeno con el aporte de microorganismos solubilizadores y fijadores de nitrógeno. Al tratarse de cultivo ecológico no podemos emplear abonos minerales, entonces lo que se está haciendo en esta parcela es, a un lado se está empleando abono orgánico líquido, a razón de las mismas unidades fertilizantes que salen del cálculo de balance de nitrógeno impuesto por la ley +/-, y a otro lado de la parcela se está empleando ese mismo número de unidades fertilizantes que sale del cálculo, pero con una reducción del 25%, y ese 25% se está compensando con el aporte de microorganismos específicos para compensar esa fertilización que nos aporta la otra parte de la parcela. Como es cultivo ecológico, no se pueden emplear inhibidores de la nitrificación, entonces por eso empleamos la técnica, bueno, apostamos por los microorganismos que se están aplicando. Los resultados nos hicieron inclinarnos por el DMPP, puesto que presentó una menor tasa de lixiviación de nitratos, a diferencia del DCD, aunque tampoco son resultados tan contundentes respecto al control, pero sí ayuda a disminuir la lixiviación de nitratos.
y no tienen ningún efecto negativo sobre el rendimiento. Y hemos encontrado varios resultados interesantes, como en la lechuga, que hemos observado que un coeficiente de extracción de 2,3 kilos de nitrógeno por tonelada cosechada va muy bien en las condiciones del campo de Cartagena. En el cultivo del brócoli, que está considerado como un cultivo muy demandante de nitrógeno, establecimos que una extracción de 10 kilos de nitrógeno por tonelada permite alcanzar el potencial productivo, a diferencia de que el mínimo que se puede poner en la calculadora de nitrógeno son 12. Entonces ya tenemos una reducción de más o menos un 17% solo en ese sentido. Y entre otros parámetros estamos midiendo en todas las estrategias de fertilización la emisión de los gases de efecto invernadero del suelo. Entre ellos medimos la emisión de dióxido de carbono, de vapor de agua, metano, óxido nitroso, y estamos observando una cierta tendencia a que cuando disminuimos la dosis de fertilizante aplicado, se disminuyen también las emisiones de CO2 desde el suelo, con lo que si se pueden extrapolar estos resultados a la mayoría de las fincas, conseguimos una reducción de CO2 emitido al aire bastante importante. Realmente hemos visto a lo largo de estas dos campañas que hemos participado activamente con el Grupo Operativo de Nutrición Vegetal Sostenible, que el uso de la tecnología de inhibición de la nitrificación funciona y que realmente podemos reducir los aportes de abonado nitrogenado y reducir el lixiviado o el lavado de nitrato que tenemos cuando utilizamos un abono mineral nitrogenado sin inhibidor de nitrificación. En definitiva, pensamos que a largo plazo el uso de la tecnología de inhibidores de nitrificación es muy interesante, y en el corto plazo tenemos máximo interés en ver si ese aporte de abono localizado en la línea de cultivo en el momento en que conformamos la meseta de plantación realmente nos da un plus de starter del cultivo. Evidentemente tenemos que regirnos por la nueva normativa del Mar Menor, por lo tanto la agricultura tal y como la conocemos pues va a cambiar y en consecuencia el producto final. Entonces los agricultores lo que tenemos que hacer es adaptarnos y aprender a sacar cultivos con unas necesidades de abonado muy restrictivas. Realmente no se diferencian en las tesis entre sí, hay muy poca diferencia entre ellas, ya que las unidades de nitrógeno a aportar eran muy escasas. Pero sí que es cierto que donde hemos aplicado un abono convencional con abonado sólido, localizado, en este caso granulado, pues la pella se ha desarrollado un poco antes. A simple vista no hemos observado ninguna diferencia en cuanto a tamaño del apio, peso o alguna merma en la calidad. Y tuvimos dos lluvias importantes, una de 60 litros por metro cuadrado y otra de 20 litros. Esos 80 litros hacen que, aunque todo el cultivo en los 3 ensayos va bien hasta ese momento de la lluvia fuerte, a partir de ahí necesitamos incorporar un poco de ayuda de nitrógeno. Lo que hacemos es incorporar la misma cantidad de nitrógeno en forma de nitrato cálcico en un riego por aspersión, igual en los 3 ensayos, ¿vale? Lo que vemos al final es que solo podemos recolectar la dosis de 500 kilos por hectárea, que es al final nuestro estándar de producción. El resto, el de 400 y el de 300, se queda un poco escaso y la espinaca amarillea a final de ciclo y cualitativamente es imposible comercializarla. Salen los mismos kilos por hectárea en los 3 ensayos, pero la calidad del producto final de los ensayos de 300 kilos y 400 kilos no es óptima. Lo que hemos conseguido aprender y poder llevar a la práctica es que con esta serie de mejoras en las prácticas agrícolas, en las producciones de nuestra finca, consideramos que podemos llegar a reducir la fertilización, reducir, como he dicho, la lixiviación de nitratos, la liberación en forma gaseosa a la atmósfera, reducir también con el control de las ondas de humedad en suelo nuestra huella hídrica, por tanto reducir los recursos hídricos y los recursos de fertilizantes. Y bueno, nuestro objetivo constante en el que vamos a seguir trabajando día a día es para conseguir mejorar estas prácticas agrícolas y conseguir el desarrollo de cultivos más sostenibles, en nuestro caso en el de las lechugas. Este ensayo, que bueno, es el primer año que se realiza, pues claro, contamos con una fertilidad innata que tiene el suelo, que prolongado en el tiempo no sabemos todavía a ciencia cierta cómo va a evolucionar. Presuponemos que el monomanejo de cultivo que hagamos
va a desequilibrar o va a cambiar los equilibrios de los microorganismos y de los diferentes nutrientes que hay en el suelo con el paso del tiempo. Entonces tendremos que ir estudiando cuáles son esos desequilibrios para que con el manejo ir compensando.